Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos los amigos y hermanos en el maravilloso nombre, admirable nombre, sí, del único y gran Dios, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener una espectacular conferencia. Sí, Señor, con la ayuda del Señor, vamos a hacer eso y me ha puesto el Señor en mi corazón que hablemos en esta noche de quién es el Espíritu Santo y qué representa. ¿Sí? Hoy vamos a tener ese diálogo. ¿Listo? Bueno, vamos a presentar hoy al conferencista. Ya los hermanos saben, Pastor Luis Polo. Dios me lo bendiga, amado pastor. Bienvenido a este su canal pentecostal. Dios le guarde. ¿Cómo está? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es una bendición poder estar aquí una vez más en este canal, la única verdad de Dios. Quiero agradecer al hermano Alexander Cerrato por la invitación. Y también quiero agradecer a todos los hermanos que nos están honrando con su audiencia en estos momentos, en esta transmisión en vivo. Y también quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañan, que se toman el tiempo para escuchar estas enseñanzas. También quiero saludar anticipadamente a todos los amigos y a todos los hermanos que nos verán posteriormente a esta grabación. Entonces, esperamos que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine y que nos dé la sabiduría para poder compartir de la mejor manera su palabra. Así que, hermano Alexander, muchas gracias por esta invitación. Antes de pasar nuevamente a nuestro hermano Alexander Cerrato, quiero manifestar que eh, quiero invitar a todos los hermanos y a todos los amigos a que nos acompañen en el canal donde yo soy pastor, donde yo administro, el canal que yo administro es el canal Verdades de la Biblia. Entonces estamos invitando a todos los hermanos y a todos los amigos que se quieran suscribir a este canal, donde constantemente también enseño la palabra del Señor. También se hace un trabajo donde se hace defensa de la fe, y sería una gran bendición que ustedes también hicieran parte de este grupo de trabajo. También quiero manifestar que he escrito un libro llamado La unicidad de Dios contra todo argumento. Es un libro que está a la venta. Cualquier hermano o amigo que quiera adquirirlo puede comunicarse escribiéndome al WhatsApp +57, que es el indicativo del país de Colombia, +57 315 845 2211. Y por último, quiero comunicarles que la enseñanza al cual estaré disertando, ¿verdad? La enseñanza en el día de hoy, gran parte está en el libro. Entonces, creo que esto va a despertar el interés de muchos hermanos y amigos en adquirir el libro. Mucha información que voy a dar está contenido en el libro. Así que esperamos que Dios nos ayude y sé que esto será de mucha, pero mucha bendición. Adelante, hermano Alexander. Bueno, como ya lo dijimos, hoy nos congrega aquí con el pastor Luis Polo a que tengamos primeramente, mis hermanos, esta conferencia y también decirles que por favor en sus oraciones en la noche de hoy roguemos por Colombia. Estamos viviendo una situación muy delicada, sí, muy delicada, delicadísima y en sus oraciones por favor pidamos por la paz de Colombia. Listo. Entonces, hoy ya saben, el tema es quién y qué es el Espíritu Santo. Pastor Luis Polo, esos micrófonos son suyos. Gracias, hermano Alexander. Gracias.
Voy a comenzar esta disertación de la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. El apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu de Cristo. Cuando leemos Romanos 8:9, nos damos cuenta que Pablo habló del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, refiriéndose al mismo Espíritu, dado que bíblicamente solo hay un Espíritu, como también lo escribió el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 4. Si hablamos del Espíritu de Dios o del Espíritu de Cristo, estamos hablando de una sola persona divina que es Espíritu. Si el Espíritu Santo no fuese el mismo Espíritu de la persona divina del Padre, entonces tendríamos dos espíritus divinos. Ahora, si no hay una distinción de espíritus en el ser de Dios, ya que para la Trinidad hay un Dios donde existen tres personas distintas. Y si no hay una distinción de espíritus en el ser de Dios por causa de la existencia de estas tres personas, ¿cómo podríamos hablar de personas divinas en el ser de Dios? Ya que para la Trinidad cada persona divina en el ser de Dios es un espíritu. Y cada persona, según la Trinidad, posee características propias e individuales, diferenciándose así de las otras dos personas divinas en el ser de Dios. Ahora, Pablo se refirió a la misma persona espiritual cuando leemos Romanos capítulo 8, verso 9. Cuando Pablo habló del Espíritu como el Espíritu de Dios y como el Espíritu de Cristo. Hablar del Espíritu de Dios, hablar del Espíritu de Cristo, hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu de Jehová, hablar del Espíritu del Señor, es hablar del mismo Espíritu. Y cuando hablamos de un mismo Espíritu o un solo Espíritu, entonces estamos hablando de una persona divina. ¿Quién es el Espíritu de Cristo según Romanos 8:9? El Espíritu de Cristo es el mismo Cristo siendo Espíritu. Hablar del Espíritu de Cristo es hablar de Cristo o de la persona de Cristo en su naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu de Cristo está con nosotros, entonces la persona de Cristo está con nosotros de manera espiritual. Quiero que observemos cómo termina el versículo 9 y cómo comienza el versículo 10 del capítulo 8 de Romanos. Y de esta manera nos daremos cuenta que el Espíritu de Cristo es la misma persona de Cristo.
Romanos capítulo 8, verso 9 dice, observe cómo termina el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 10 comienza, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Observemos que la persona de Cristo en el verso 10 está tomando el lugar del Espíritu de Cristo del verso 9, porque estamos hablando de la misma persona. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo que encontramos en el verso 9 es el mismo Cristo que encontramos en el verso 10. Romanos capítulo 8, verso 9 termina diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 10 comienza, pero si Cristo está en vosotros. Ahora observemos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 1, verso 11. Pedro escribió lo siguiente: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Observemos que al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro habló del Espíritu de Cristo. Pablo como Pedro hablaron acerca del Espíritu de Cristo, con la diferencia que Pedro habló del Espíritu de Cristo habitando en los profetas antes de la encarnación. Y Pablo habló del Espíritu de Cristo habitando en los cristianos después de la encarnación. La razón elemental por la cual el Espíritu de Cristo podía estar en los profetas es porque el Espíritu de Cristo es espíritu, así de sencillo. Y como espíritu tiene la facultad en poder estar en los profetas simultáneamente. Y esta es la misma razón por la cual el Espíritu de Cristo también puede estar en los cristianos al mismo tiempo. Ante esta explicación podríamos preguntarnos, ¿cómo el Espíritu de Cristo puede estar en nosotros como estuvo en los profetas si el Espíritu de Cristo se hizo carne? Esto sucede porque el Espíritu de Cristo, al hacerse carne, trascendió a su manifestación en carne y de manera trascendente puede morar en nosotros como también pudo estar en los profetas antes de su manifestación en carne. Observe que según el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 11, observe lo que hacía el Espíritu de Cristo en los profetas. ¿Qué hacía el Espíritu de Cristo en los profetas? El Espíritu de Cristo anunciaba proféticamente los sufrimientos de Cristo. Observe, el Espíritu de Cristo anunciaba proféticamente los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. En otras palabras, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, la persona de Cristo, siendo espíritu, anunciaba en el Antiguo Testamento por medio de los profetas
su futura forma de hombre, por medio de la cual sufriría sin perder su forma de Dios. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo que sufriría en otra forma de existencia. De esta manera, la persona de Cristo es mortal en su forma de siervo y es inmortal en su forma o existencia de Dios. Cuando leemos Romanos capítulo 8, verso 9, nos damos cuenta que Pablo habló del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, refiriéndose a la misma persona. A menos que alguien crea que Pablo habló de dos espíritus diferentes ontológicamente. Si el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu de Cristo, y si el Espíritu de Cristo no es la persona divina del Padre, puesto que el Padre es Espíritu según Juan 4:24, entonces tenemos varios espíritus en el ser de Dios. Y si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de la persona divina del Padre, entonces estamos hablando de la misma persona espiritual. Las tres personas divinas, según la Trinidad, comparten entre sí la misma esencia, pero no la misma personalidad. Porque cada persona, según la Trinidad, tiene sus propias características personales. Y porque cada persona ontológicamente es espíritu. El Padre, que es una persona distinta a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, el Padre como persona es espíritu. El Espíritu Santo como una persona distinta a la persona del Padre y a la persona del Hijo, el Espíritu Santo es espíritu. Y el Señor Jesucristo, quien sería la segunda persona para la Trinidad, también es espíritu, aparte de ser hombre. Entonces, cada persona en el ser de Dios, según la Trinidad, es espíritu. Si la persona del Espíritu Santo se mueve de un lugar a otro, por decirlo de alguna manera, es el espíritu del ser de la persona del Espíritu Santo, mientras que el espíritu del ser del Padre permanece en un solo lugar porque no se ha desplazado. Eso hablándolo coloquialmente. Ahora, ¿cómo la persona divina del Padre puede tener una mente divina y la persona divina del Espíritu Santo tener otra persona divina si el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu? Sería interesante meditar y reflexionar dónde estaría la diferencia ontológica entre el Padre y el Espíritu Santo si son el mismo Espíritu. O también podríamos preguntarnos cómo un solo espíritu puede tener dos mentes y dos voluntades si es que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo espíritu, pero que al mismo tiempo son dos personas. ¿Cómo podemos decir que aquí está la persona divina del Padre y allá está la persona divina del Espíritu Santo si las dos personas son el mismo espíritu? Si hablamos de un solo espíritu, ¿cómo podríamos hablar de personas espiritualmente hablando? Porque si hablamos de un solo espíritu, es porque estamos hablando de una sola persona espiritual. Según la Trinidad, las tres personas divinas están en el cielo.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el cielo, según la Trinidad, como tres personas distintas, pero ¿será que en el cielo se podrá ver una separación de cuerpos espirituales de cada persona de la Trinidad? Es decir, se podrá afirmar que el Padre está en un lugar y el Espíritu Santo está en otro lugar donde se pueda ver marcadamente una separación de personas divinas. Se podrá ver en la eternidad la separación de cuerpos celestiales, cuerpos divinos o de personas, aunque sean el mismo Dios. ¿Será que en la eternidad los cristianos podrán decir, aquí está el Padre y aquí está el Espíritu Santo? Donde el Padre y el Espíritu Santo, tanto como el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, y donde cada persona ontológicamente, de acuerdo a su naturaleza, es Espíritu. La ontología, ¿verdad? O el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Espíritu Santo. Si así fuese y es el mismo espíritu, entonces ¿dónde está la diferencia en poder identificar a cada persona como un ser espiritual? Si hay un solo espíritu, entonces no podemos hablar de personas espirituales. Ahora, quiero que analicemos esto a manera de reflexión. Imagínese o piense que el espíritu te toca. En estos momentos te toca. Podríamos preguntarnos, ¿qué persona de la Trinidad te toca siendo que hay un solo espíritu? ¿Cómo podríamos saber qué persona es cuando yo siento la presencia del espíritu? Si hay un solo espíritu. ¿Acaso podría decir es el Espíritu Santo? ¿O acaso podría decir es el Padre? Si son dos personas distintas, pero hay un solo espíritu. Quiero presentar un ejemplo. El Padre, que es espíritu, y el Espíritu Santo están en el cielo, según la Trinidad, como dos personas distintas. Ahora encontramos al Espíritu Santo descender, mientras que el Padre se queda en los cielos, según el pensamiento trinitario. Preguntamos, ¿el Espíritu que descendió, hablando del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu del Padre que no descendió? El Espíritu que vio descender Juan el Bautista es el mismo Espíritu del Padre que no descendió, según la Trinidad, siendo que para la Trinidad el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas. El nombre santo o la palabra santo, el nombre santo, es un nombre que, al igual que espíritu, no identifica quién es Dios, pero sí es un nombre que evidencia lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios es espíritu, según Juan 4:24. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios es santo, según Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Debemos meditar en lo siguiente. ¿Por qué no podemos decir que el Padre es el Espíritu Santo si el Padre es espíritu y al mismo tiempo es santo? ¿Por qué solo el Espíritu Santo es un nombre
que solo es aplicado a una supuesta persona de la Trinidad. Vemos que Dios el Padre es espíritu y al mismo tiempo es santo. Así que el Padre es el Espíritu Santo eterno. Es un título apropiado para el Padre, siendo que la palabra santo y espíritu solamente está indicando lo que es el Padre. Pero el Padre tiene un nombre que lo identifica quién es. Observe lo que dice Segunda de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Señor es Espíritu, y después dice donde está el Espíritu del Señor, quiere decir que decir el Espíritu del Señor es decir el Señor en su naturaleza espiritual. El Señor es el Espíritu, ¿ok? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, así que decir el Espíritu del Señor es decir el Señor siendo Espíritu o siendo el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor. ¿Quién es el Espíritu del Señor según el mismo texto? Es el Señor en su naturaleza espiritual. Cuando hablamos de el Espíritu de Dios, es el mismo Dios en su naturaleza o esencia espiritual. Cuando hablamos del Espíritu del Padre, es el mismo Padre en su naturaleza espiritual. Pablo dijo que el Señor es el Espíritu y después dice, y donde está el Espíritu del Señor. ¿Quién es el Espíritu del Señor? Bueno, el mismo texto dice que es el Señor quien es el Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 14 se nos habla del velo que hay en el hombre, el cual por Cristo es quitado. En el verso 16 nos dice que cuando se conviertan al Señor, refiriéndose a Cristo, el velo se quitará, porque el Señor, el cual es Cristo, es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Bueno, según el apóstol Pablo, solamente hay un Espíritu. Entonces, Cristo es ese único Espíritu, a menos que haya más de un solo Espíritu divino y eterno. El velo se quitará. ¿Y por qué se quitará? Bueno, se quitará porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que es el mismo Señor en su naturaleza espiritual, hay libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, según el contexto, libertad para poder entender las escrituras que no se pueden entender con el velo puesto en el corazón. Cuando se lee 2 de Corintios capítulo 3 verso 14, encontramos que no hay una respuesta satisfactoria por parte del mundo trinitario que explique por qué Cristo o el Señor, que es la misma persona, es el Espíritu, siendo que hay un solo Espíritu. Quiero que quede muy claro antes de seguir esta enseñanza. Cuando leemos Segunda de Corintios o Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, observe que hay un cambio de términos. Primero, Pablo dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu.
Pablo está indicando la identidad del Señor. El Señor, el cual es Cristo, es el Espíritu. Pero Pablo continúa diciendo, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor, según ese mismo texto, el Espíritu del Señor es el mismo Señor quien es el Espíritu. En ese sentido, tenemos que entender cuando se habla de el Espíritu de Dios. Es el mismo Dios en su naturaleza espiritual, en su esencia como espíritu. Cuando hablamos de el Espíritu de Cristo, es el mismo Cristo en su naturaleza o esencia como el Espíritu que es. Cuando hablamos del Espíritu de Jehová, es el mismo Jehová en esa naturaleza o esencia espiritual, como el Espíritu eterno que es. Ahora, cuando leemos Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Detengámonos un momento en la palabra ver. El Espíritu de verdad, haciendo referencia al Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, al cual el mundo no puede recibir. Bueno, ¿por qué no lo puede recibir? Bueno, porque el mundo no le ve, no le ve y tampoco le conoce. Esta palabra ver, cuando dice porque no le ve, esa palabra ver, ¿qué significa? ¿Será que significa ver en sentido de entender? ¿Ver en sentido de comprender? ¿O es un ver en sentido literal de ver? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El contexto inmediato nos dice que este ver es un ver físico. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesucristo dijo, porque no le ve ni, o sea, tampoco le conoce. La palabra ver viene del griego teoreo y la palabra conoce de ese mismo texto viene del griego ginosko. De tal manera, el contexto, el texto inmediato y su contexto, las palabras que usa el Señor Jesucristo, usa la palabra ver del griego teoreo y la palabra conocer de la palabra griega ginosko. Ahora, observe que la palabra ver que encontramos en Juan 14, 17 del griego teoreo es la misma palabra que encontramos en Mateo 27, 55, cuando dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Así que tanto en San Juan 14:17, Mateo 27:55 y Marcos 12:41, la palabra
teoreo del griego se usa en un sentido de ver literal. Entonces Jesús dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Bueno, porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo puede ser visto el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es espíritu. El Espíritu Santo es invisible. ¿Puede ser visto el Espíritu Santo? En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, o sea, sobre el Mesías, en forma corporal como paloma. Esa forma corporal que tomó el Espíritu Santo en el momento del descenso sobre el Mesías hizo posible que Juan el Bautista lo pudiera ver. Por ejemplo, en Juan 1:34 dice Juan el Bautista, y yo le vi. ¿Vio a quién? Bueno, vio al Espíritu Santo, que es invisible. ¿Y cómo le pudo ver? Bueno, porque en Lucas 3:22 dice que el Espíritu Santo tomó forma. Así que tomó una forma corpórea, cuya forma le permitió a Juan el Bautista poderlo ver. Cuando vemos que Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y tampoco le conoce. Juan 14:17 y 18 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los discípulos no, si lo conocían? Ya sabemos las razones por las cuales el mundo no podía recibir el Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce. Pero Jesucristo dice, pero vosotros le conocéis. El mundo no, pero ustedes sí. Ahora, ¿por qué lo conocían? Jesucristo responde, porque mora con vosotros. La razón por la cual los discípulos conocían al Espíritu Santo era en razón de que el Espíritu Santo moraba con ellos, estaba con ellos y estaría en vosotros o estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Observe que dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, porque mora con vosotros. El Espíritu Santo, que es espíritu y que es invisible, así como Juan el Bautista pudo ver el Espíritu Santo porque tomó forma corpórea como de paloma, los discípulos, en ese mismo sentido de interpretación, los discípulos también pudieron ver como Juan el Bautista vio al Espíritu Santo. Pero los discípulos pudieron ver al Espíritu Santo no en forma corporal como de paloma, sino en forma corpórea como un verdadero hombre. La Biblia dice que Dios tomó forma de siervo. Así que su forma es la que permite o que permitió que los discípulos pudieran ver a Dios, siendo Dios el Dios invisible. Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos conocían el Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo hubiese descendido sobre ellos. El Espíritu Santo iba a descender, pero al mismo tiempo Jesús dijo, mora con vosotros. O sea, el Espíritu que va a venir ya mora con vosotros. Así que uno podría preguntarse cómo va a venir cuando ya está. Y si ya está, ¿para qué va a venir?
Así que cuando el Señor Jesucristo habló mora y vendrá, hace referencia que el que viene o el que vendrá es el mismo que ya mora. Y el que moraba era el Señor Jesucristo. Y el que vendría es el Señor Jesucristo. La persona es el mismo. Lo que cambia no es la persona. Lo que cambia es su forma de existencia. Quien como hombre moraba con ellos, pero quien como espíritu estaría en ellos. ¿Cómo sucedió esto? Porque el Espíritu Santo era la persona de Cristo. El único espíritu omnipotente se hizo carne o tomó forma de siervo cuando descendió sobre María. Por lo tanto, el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero después el Espíritu Santo estaría no solo con ellos, sino que estaría en ellos. Porque el Espíritu Santo, al tomar forma de siervo para estar con ellos, nunca dejó de ser el Espíritu Santo que estaría en ellos. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría Jesús? Vendría como el Consolador. Jesús prometió estar todos los días con nosotros según Mateo 28:20. Es una promesa. Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y efectivamente Jesús ha cumplido su palabra. Él está con nosotros en espíritu. Él está con nosotros personalmente porque Él es el Espíritu, según el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Quiero terminar con esto para darle un espacio a mi hermano Alexander. En conclusión, podemos decir que el Padre es Espíritu, según Juan 4:24. Y hay un solo Espíritu, según Efesios 4:4. Por consiguiente, el Padre es el único Espíritu Santo que existe. Si hay un solo Espíritu y el Padre es Espíritu, entonces el Padre como Espíritu es el único Espíritu que habla Pablo. También podemos concluir que el Señor, el cual es Cristo, es el Espíritu según segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Por lo tanto, si Jesucristo es el Espíritu y el Padre es Espíritu y hay un solo Espíritu, entonces Cristo es el Padre y al mismo tiempo el Espíritu Santo. De tal manera, cuando vemos al Espíritu Santo, vemos al Padre moviéndose como una manifestación más de sí mismo. En el libro histórico de los Hechos, capítulo 16, verso 6, observe lo que dice en la versión Biblia textual, la BTX2. Y viajaron a través de la región de Frigia y de Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. ¿Quién le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia? Según el verso 6, el Espíritu Santo. Verso 7 dice, y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Quién es el Espíritu de Jesús? Es el mismo Jesús de manera espiritual, quien al mismo tiempo, según el verso 6, es identificado como el Espíritu Santo.
El verso 6 dice que el Espíritu Santo le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia. Y el verso 7 identifica quién es el Espíritu Santo. Y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, que es la misma persona de Jesús como Espíritu, el cual había sido identificado primeramente como el Espíritu Santo, le impidió a Pablo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, verso 6 y verso 7 nos muestra claramente que Jesús, como Espíritu que es el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 16, versos 6 y 7 muestra lo que Pablo mencionó acerca del Señor Jesucristo en su segunda carta a los Corintios 3:17, cuando dijo que el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu. Y Hechos capítulo 16, versos 6 y 7 nos está mostrando que efectivamente Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, quiero darle oportunidad a nuestro hermano Alexander Serrato para que él también participe acerca de este tema que es muy, pero muy agradable. Adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano Polo. Bueno, allí en el chat hay una controversia porque el señor Concilio Internacional Ríos de Agua Viva y hay otro caballero, pues que nos dicen o nos tildan que estamos contradiciendo las escrituras. Pero se les hizo una pregunta muy puntual, a estos dos caballeros, y es que en la deidad, ¿cuántos espíritus hay? ¿Y sabe cuántas respuestas se obtuvieron de parte de los trinitarios? Ninguna, ¿sí? Ninguna respuesta. El trinitarismo solamente tiene como doctrina base el insulto y como doctrina base la palabrería, palabreros, pero al momento de mostrar con Biblia lo que creen no pueden. Y es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque el trinitarismo dice que, por ejemplo, solamente hay un espíritu, y es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a mirar en la Escritura nos dice efectivamente que hay un solo Espíritu. Pero nos dice la Escritura que Dios es Espíritu, refiriéndose al Padre. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces, allí tenemos a un Espíritu Santo. Tenemos la segunda persona, que es el Espíritu Santo. Perdón, la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y tenemos a la segunda persona de la Trinidad, que también es Espíritu. Porque Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y eso lo dice en 2 Corintios 3:17. Y en el 4:5 nos identifica quién es ese Señor, ¿sí? Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, ¿sí? Entonces estamos viendo que el Señor es el Espíritu. Entonces ya tenemos 3 espíritus. Ahora, ¿cuál de estos 3 espíritus es el verdadero espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dice que solamente hay un espíritu y lo dice en 2 partes. Uno en la carta a los Efesios y el otro en la carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Un solo espíritu. No hay ni 2 ni 3 espíritus. ¿Quién se contradice aquí? ¿Dónde está la contradicción? ¿La contradicción es bíblica o es solamente una contradicción de falta de entendimiento de las escrituras y de contradicción de las escrituras de las creencias trinitarias? Hombre, yo me inclinaría por lo segundo. ¿Por qué? Porque la escritura no se contradice.
¿Sí? La escritura no se contradice. Hemos leído textualmente y quiero responderle una pregunta aquí a un amigo. El amigo, bueno, no, a ver si por aquí miro el nombre. Alejandro Uranga o Uranga. Bueno, el amigo Alejandro Uranga habla y dice, exponiendo Gálatas en el capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, él dice, el amigo trinitario Juan Uranga, este señor Alejandro Uranga, dice que aquí está el Espíritu Santo, pero aquí también hay una contradicción. O sea, Dios envió el Espíritu de su Hijo, y eso se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es hermano de Jesús. Sería hermano de Jesús porque dice, le envió el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, el Espíritu Santo sería hermano de Jesús, ¿sí? Y también el Espíritu Santo sería hijo del Padre, del cual también es Espíritu. Y la Biblia dice que Jesús es Espíritu. La Trinidad tiene una cantidad de contradicciones muy grandes. Pero ahora, vamos, nos acusan de contradecir la Biblia. Vamos a ver si el Espíritu de su Hijo, del cual es aquí, que habla es Cristo o no. El pastor Polo nos ha leído en Romanos capítulo 8. Pero mire lo que dice el verso 15 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? El espíritu. Y si el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios, se está hablando del Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. Y ese es el espíritu de su Hijo. ¿Pero será una tercera persona? No. El verso 8 nos lo está diciendo. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está identificando ese por el cual clamamos a Padre, que es el Espíritu del Hijo, es Cristo mismo, el cual es el Espíritu, porque lo está diciendo. Ahora, aquí quiero también entrar a decir que nosotros no somos ajenos también a falsas interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando se lee este texto, se dice que el Espíritu de Cristo, que es mansedumbre, que es amor, todo eso, a eso se refiere Pablo. No, que no está identificando a Jesús como el Espíritu Santo, dicen algunos predicadores. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Dicen algunos predicadores que Pablo no está identificando a Jesús, sino que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que se refiere que Cristo era manso, Cristo era amor. Pero no se refiere a eso, porque el verso 9 lo está identificando. Pero si Cristo está en vosotros, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu. Y recordemos que Juan 14, por allá dice, yo en vosotros, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros. Y Cristo dice, yo en vosotros. Entonces sí lo está identificando como el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Creo que con esto se cerraría esa brecha de esa acusación de que el Espíritu de Gálatas 4:6, el Espíritu Santo, sería que es el Espíritu Santo por el cual clamamos el Espíritu del Hijo, que el Espíritu Santo también es Hijo. No, eso sí sería una contradicción a la Escritura, sería no creerle a la Escritura, porque está siendo el Espíritu, la tercera persona, el Hijo también del Padre. ¿Mm? Cuando vamos a Pablo, porque todo esto es de Pablo, no estamos leyendo a otro apóstol, todo esto es de Pablo. Pablo dice que el Espíritu es Cristo mismo. ¿Mm? Ahora, ¿quién tiene la contradicción? Los amigos trinitarios, ¿sí? Los amigos trinitarios, indiscutiblemente. Solamente hay un espíritu, solamente hay un espíritu, y el Señor es el espíritu. Ahora, Pablo dice que Jesús es el todo en todo, en todos, el todo. Ahora, ¿dónde dice eso? Colosenses, capítulo 3, verso 11. Jesús es el todo. Jesús no necesitó ayuda de nadie. Jesús no necesita ayuda de nadie. Él es el todo. 3:11.
donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es el todo, ¿en dónde? En todos. Cristo en todos. ¿Ya? Y acá dice que Cristo está, si Cristo está en vosotros, Cristo en todos. ¿Sí? Y eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, donde habla de un solo espíritu, el cual dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos. Y el verso 4, un cuerpo y un espíritu. Dice, dice, dice que ese Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Quién es el que es en todos? Cristo. O sea, Jesús mismo es Dios, mire, Señor y Padre, el cual es en todos, de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Ese es Cristo. Nosotros, pues, les duela o no, nosotros tenemos Biblia para mostrar lo que creemos, mostrar literalmente lo que creemos, literal. La Trinidad, como en el caso de nuestro amigo Rodrigo Biarco, que se le ha preguntado, se le preguntó, y al señor Alejandro Uranga, que cuántos espíritus había en la deidad. Callaron, pajaritos silbaron, pajaritos cantaron, los grillos cantaron y los señores no fueron capaces de responder. Ningún trinitario es capaz de responder esto. Ahora, saldrán con la perla máxima, es que ellos tres son un solo espíritu. Ahora, ¿al fin qué? Son un solo Dios porque dicen que la esencia es Dios o la esencia es espíritu. ¿Al fin qué? Defínanse, ¿sí? Defínanse. Solamente hay un espíritu, dice Pablo, y el Señor es el espíritu, y el Señor es Jesucristo. Eso lo dice Pablo. Pastor, continúe, por favor. Gracias por dejarme intervenir aquí y aclarar esto. Gracias, hermano Alexander, muy amable de su parte. Quiero continuar diciendo lo siguiente. En Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del, ¿verdad? Del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiero utilizar estos dos textos que encontramos en Mateo y en Lucas. Si usted observa el santo ser que nació, según Lucas 1:35, ese santo ser que nació de María fue engendrado por el Espíritu Santo, según Mateo 1:20. El santo ser que nació de María fue engendrado por el Espíritu Santo, según Mateo 1:20. Ese ser que nació, el cual fue engendrado por el Espíritu Santo, dice que será llamado o sería llamado Hijo de Dios. Dice por lo cual o por causa de, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué será llamado Hijo de Dios? ¿Cuál es la razón, según Lucas 1:35, para decir que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios? Por lo cual,
por causa de el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. ¿Por qué será llamado hijo de Dios? Será llamado hijo de Dios porque Dios es quien lo engendra en María. Pero Mateo 1:20, el que lo engendra es el Espíritu Santo. De tal manera, el santo ser que nació de María es el hijo de aquel que lo engendró. No podemos pensar que el santo ser que nació es hijo de otra persona que no lo engendró. Es obvio que el santo ser que nació es hijo de aquel que lo engendró. ¿Quién engendró al santo ser en María? La Biblia dice el Espíritu Santo. Entonces, el santo ser que nació es hijo del Espíritu Santo, quien lo engendró. Pero si el Espíritu Santo, pero si el santo ser, el cual es un verdadero hijo y tiene un padre, y ese padre es quien lo engendró, entonces el Espíritu Santo como Dios es el padre de aquel santo ser que nació de María como un verdadero hombre. Cuando el Señor Jesucristo como un verdadero hombre oraba y siempre hablaba de su Padre que estaba en los cielos, es obvio que se refería al Padre quien lo había engendrado. ¿Cómo va a hablar de un Padre distinto a aquel que lo había engendrado? Jesucristo siempre que habló de su Padre, se refirió a su Padre, quien lo había engendrado en María. Y ese Padre, quien lo engendró, fue el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, según Corintios, segunda carta a los Corintios 3:17. Es absurdo pensar que el Padre es la persona que no engendró y el Espíritu Santo, quien sí engendró, no es el Padre. Permítame decirlo de otra manera. La Trinidad cree, pero no puede demostrarlo, que el Padre engendró al Espíritu Santo por medio que el Padre engendró al Hijo por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Padre, que es una persona, envía a otra persona a que engendre al que va a ser su hijo. O sea, yo te voy a mandar, tú vas a engendrar, pero ese ser que nacerá no va a ser tu hijo, quien no va a ser tu hijo, sino que va a ser mi hijo. O sea, tú lo vas a engendrar, pero no es tu hijo. Y yo que no lo voy a engendrar, sí será mi hijo. Eso es absurdo. Cuando el Señor Jesucristo habló de su Padre y oraba a su Padre, se estaba dirigiendo al Padre quien lo había engendrado. Y el Padre quien lo había engendrado es el Espíritu Santo. El Padre es aquel quien engendra. Y Lucas 1:35 dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, en virtud de lo que sucedió en María, en virtud a eso, el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. En virtud a eso. Y si el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo es Dios quien lo engendró. Engendró a Jesucristo como un verdadero en el vientre de María. ¿Y cómo fue el engendramiento? Fue cuando ese Espíritu se hizo precisamente un verdadero hombre nacido de María, sin haber dejado de ser el único espíritu
omnipotente y omnipresente que siempre ha sido. Observe que cuando nosotros leemos San Juan 14, 15 y 16, Jesucristo hablando acerca del Consolador que vendría, en ese mismo contexto, Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros. Ahora, Jesucristo cumplió esa promesa. Cuando Jesucristo dijo, vendré a vosotros, ¿vino o no vino? Porque sería ridículo pensar que ese vendré se refiere a su segunda venida, cuando el contexto está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, quien moraría en sus discípulos. Entonces Jesucristo iba a venir para no dejar huérfanos a sus discípulos. Y viniendo, entonces estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, cumpliendo de esta manera Mateo 28:20. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia dice que el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el Espíritu. No dice que el Señor es Espíritu, como si estuviese hablando de la naturaleza del Señor. Lo que la Biblia dice textualmente es que el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu, el único Espíritu que hay en la Biblia, que enseña la Biblia. Cuando se habla del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, sin pasar por alto que el mismo apóstol Pablo dijo en Efesios 4:4 que hay un solo Espíritu. Si el Señor Jesucristo es el Espíritu, según Pablo en segunda carta a los Corintios 3:17, y hay un solo Espíritu, según el mismo Pablo en Efesios 4:4, lo que debemos entender es por qué Jesús habló del Espíritu como el otro consolador en Juan 14:16. En Juan 14:16 Jesús dijo que él le rogaría al Padre. Pero ¿qué significa que el Hijo le ruegue al Padre? La palabra rogar en este verso viene del griego erotao. Ahora, ¿en qué sentido Jesús le rogaría al Padre? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario leer las palabras de Jesús, teniendo en cuenta el contexto. Y Juan 14:28 está dentro del contexto de lo que Jesús viene hablando en Juan 14:26. Y en Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. La razón por la cual el Hijo va al Padre, según Juan 14:28, es porque el Padre es mayor que el Hijo. Por lo tanto, el Hijo le rogará al Padre en un sentido de menor a mayor. En otras palabras, el Hijo, como un verdadero hombre, rogará. Pero sabemos que Jesucristo es hombre sin haber dejado de ser Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, el cual es el Padre. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por causa del ruego que hace el Hijo, el Padre va a dar el otro consolador. Pero en Juan 15:26 y Juan 16:7 vemos que es Jesús quien envía el consolador. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el consolador,
a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús promete rogar al Padre para que el Padre envíe al Consolador. Y en efecto, encontramos al Padre enviando al Consolador por el ruego del Hijo como un verdadero hombre. Pero en Juan 16:7 notamos que Jesús es quien envía al Consolador y al mismo tiempo es quien ruega para que sea enviado. De tal manera, vemos a la misma persona quien como hombre e hijo ruega y como Padre y Dios envía. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La razón por la cual el Hijo rogará al Padre como un verdadero hombre por otro consolador es porque el Hijo partiría de la tierra y el consolador que vendría estaría con sus discípulos para siempre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo 28:19 dice, Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pero ahora aquí en Juan 14:16 dice que la razón por la cual el Hijo rogará al Padre por otro consolador es porque el Hijo no estaría con sus discípulos para siempre. Y no estaría con sus discípulos para siempre porque Jesucristo, como un verdadero hombre, estaba limitado a estar con ellos para siempre. Pero el Espíritu Santo, al venir y morar en sus discípulos, sí iba a estar con ellos para siempre, estaría en ellos para siempre. El Espíritu Santo estaría en sus discípulos para siempre. En ese sentido, para siempre, es que Jesucristo prometió en Mateo 28:20 que estaría con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús, siendo el Consolador, estaba limitado por la encarnación en tiempo y espacio, razón por la cual el Hijo no estaría con sus discípulos para siempre. Pero el Espíritu Santo, que iba a venir como el otro Consolador, sí podría estar con sus discípulos para siempre. De tal manera que encontramos que Jesucristo no podía estar con sus discípulos para siempre. Pero Mateo 28:20, Jesucristo prometió estar con nosotros para siempre. Eso significa que Jesucristo, en un sentido, no podía estar con sus discípulos para siempre y en otro sentido sí podía estar con sus discípulos para siempre. ¿En qué sentido Jesús no podía estar con sus discípulos para siempre? Como un verdadero hombre nacido de mujer, el cual estaba limitado al espacio y al tiempo. En ese sentido, no podía estar con sus discípulos para siempre. ¿Cómo Jesucristo sí podía estar con sus discípulos para siempre? Cuando viniera como el Espíritu Santo, quien como espíritu ilimitado al tiempo y al espacio, habitando en cada uno de nosotros, iba a poder estar con nosotros para siempre. Juan 14:16 y verso 17 dice: el Espíritu de verdad es el Consolador, que el Padre enviaría por causa del ruego del Hijo como un verdadero hombre. Jesús dijo que sus discípulos ya conocían al Consolador que vendría. El que vendría ya lo conocían. ¿Cuál es la razón por la que los discípulos conocían al Consolador que vendría? Jesús dijo, porque el Consolador mora con vosotros y estará en vosotros.
Si observamos San Juan 16:7, el Consolador no había venido porque Jesús no se había ido. Observe que Jesús está diciendo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Entonces, si usted se da cuenta, el Consolador no había venido porque Jesús no se había ido. Pero en Juan 14:17, según las mismas palabras del Señor Jesucristo, el Consolador ya estaba o vivía con los discípulos. Estos dos versículos nos muestran que Jesús dice en Juan 16:7, para que el Espíritu Santo venga, yo tengo que irme. Pero en Juan 14:17, antes de que Jesucristo se fuese, ya el Espíritu Santo estaba con sus discípulos. Y es por esta causa que Jesús habló de otro consolador siendo la misma persona, pero en otro estado o forma de existencia. El consolador que estaba morando con los discípulos era el mismo consolador que venía a los discípulos en otra forma o en otra manifestación, hablando de la misma persona del Señor Jesucristo. En Juan 14:17, Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo, pero en el versículo 18 Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿cómo va a venir si en el versículo 17 lo que él está hablando es que el que va a venir es el Espíritu Santo? Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que ese Espíritu Santo que iba a venir era el mismo Señor Jesucristo, quien con su venida no dejaría huérfanos a sus discípulos. En Juan 14:16, Jesús habla de su partida y de la venida del Espíritu Santo como el otro consolador. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad? Encontramos en el versículo 28 algo muy interesante. Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Jesucristo dijo, habéis oído que yo os he dicho. ¿Qué cosa había dicho Jesús? Voy y vengo a vosotros. Analice que el contexto es la venida del Consolador. Y dentro del mismo contexto, Jesús dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Cuándo Jesús dijo, voy y vengo? Lo dijo en San Juan capítulo 14, versos 16 y 17. ¿Verdad? Ahora, en San Juan capítulo 14, 18, Jesús dice, no os dejaré huérfanos. En Juan 14, 28, Jesús dice, ¿no habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Ahora, Jesús se iría como hombre e hijo de Dios, limitado al espacio y al tiempo, pero vendría como el otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Voy y vengo a vosotros, voy y vengo. Jesús dijo, voy y vengo, pero ese voy y vengo está dentro del contexto cuando Jesús dijo, voy, rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Cuando Jesucristo dijo en el versículo 28, voy y vengo, ese vengo cuando tuvo cumplimiento. No podríamos pensar que está hablando de su segunda venida, porque el contexto no habla de eso. El contexto está hablando que va a venir el Consolador, pero Jesucristo dijo, voy y vengo. Y antes de decir voy y vengo, Jesucristo dijo,
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Quiere decir que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que él ya les había dicho, voy y vengo. Y cuando vamos a leer el contexto, cuando fue el momento que Jesucristo dijo, voy y vengo, se está refiriendo a su ida y a la venida del Espíritu Santo. Que la Trinidad cree que el Padre es Espíritu y cree que el Espíritu Santo también es Espíritu, pero son dos personas distintas. Si son dos personas distintas y el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, y Pablo dice que hay un solo Espíritu, es obvio que ese Espíritu, en la esencia de la persona, ontológicamente hablando, del Padre, es el mismo Espíritu de la esencia de la persona del Espíritu Santo. No pueden ser dos espíritus, tiene que ser un solo espíritu, porque no hay dos espíritus. Pero si hablamos de un solo espíritu, quiere decir que ese solo espíritu tiene características personales, pero en un sentido singular. Así que cuando hablamos de un solo espíritu, estamos hablando de una sola persona divina. Cuando hablamos que hay un solo espíritu, estamos hablando de una sola persona divina. Y si el Padre es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, es obvio que la persona del Padre es la misma persona del Espíritu Santo, el cual es el mismo espíritu. Así que paso a darle nuevamente espacio. Aquí termino con mi intervención y le doy espacio a nuestro hermano Alexander Serrato. Gracias, hermano. Adelante. Gracias, Pastor Luis Polo. Bueno, otra de las grandes contradicciones que encontramos es acerca de eso que usted nos ha dicho hoy, y es, ¿quién es el Padre de Jesús? Volví a hacer esta pregunta aquí al grupo que está, siempre hay un grupo muy nutrido, a los trinitarios. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios, pero ¿cuál es su Padre? Porque ya sabemos que la Trinidad dice que Dios es uno, dentro del cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas forman al único Dios verdadero, esas tres personas, a ese Dios. Entonces, ¿cuál es el Padre de Jesús? A, el Dios Padre. B, el Dios Trinidad. ¿Cuál es el Padre de Jesús? ¿Cuál será? ¿Sí? Pregunta que no se puede responder. No se puede responder. ¿Por qué? Porque la Trinidad tiene esto. Tiene un argumento para referir que Dios es uno en tres personas, pero cuando la Biblia habla en algunos pasajes de Dios, dice, no, ese es el Padre. Entonces hay un Dios Padre, entonces caen en politeísmo. Caen en politeísmo. Ahora, si nosotros analizamos bien la Escritura, es evidente que por ahí el Salmo 2 dice, Jehová, mi Hijo, y Jehová es el Padre, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando del engendramiento del Hijo, del ser humano, del Cristo. ¿Sí? Mi hijo eres tú. Y eso ocurrió literalmente, ¿sí? Ahora, la Escritura llama Espíritu Santo al Padre. Hechos capítulo 28, para los que no lo han leído, dice allá, dice Pablo, y bien dijo el Espíritu Santo esto de vosotros. ¿Sí? Bien dijo el Espíritu Santo esto de vosotros. ¿Mm? Léalo. Léalo, por favor. Hechos capítulo 28 dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. ¿Quién dijo esto? Pablo dice que lo dijo el Espíritu Santo. Pero ¿quién es Dios? Es Espíritu y es Santo, y solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, cuando analizamos esto en Isaías capítulo 6,
vemos que ese que está hablando allí es Jehová, el cual para Isaías es el Padre, Isaías 63:16, 64:8, el cual es el único Dios, el único Jehová, Isaías 37:16 y 37:20. En conclusión, solamente hay un solo espíritu, solamente hay un solo espíritu. Mírelo por donde usted lo mire, obsérvelo por donde usted lo observe, ¿sí? Si usted se va a analizar todo esto que hoy se ha hablado aquí, en base a los argumentos y filosofía trinitaria, usted no podrá encontrar respuesta, no va a encontrar respuesta, pero si lo va a analizar dentro del fondo bíblico, ahí sí va a encontrar respuesta, y va a encontrar que la respuesta la tiene ¿quién? La doctrina de la unicidad. Solamente hay un solo espíritu, Dios es espíritu. Ahora, para reconsiderar esto, la Biblia dice que Jesucristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Jesucristo subió y subió en un cuerpo, entonces, ¿cómo es que está entre nosotros hasta el fin del mundo? La Biblia dice, el mismo Señor dijo, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Cómo es posible que Jesús, como dicen los trinitarios, él no puede ser el espíritu porque subió en un cuerpo? ¿Cómo es posible que esté en medio de su iglesia? Y Apocalipsis capítulo 12 en adelante dice, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro dice esto, y eso tipifica la iglesia, ¿sí? Ese Jesús, ¿cómo es posible que camine en medio de su iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él? Y Jesús dice en Juan capítulo 14, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, hablando de su venida por la iglesia. ¿Cómo es posible que se refiere, os tomaré a mí mismo? Si él ha derramado de su espíritu, según la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, en el cristiano, ¿sí? Por el cual clamamos Abba Padre, pero dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces eso tiene que, toda la escritura, mis amigos, tiene que coincidir, armonizar, encuadrar, ¿sí? Es un gran engranaje, el cual cuadra, engrana. No puede ser. Textos aislados no son doctrina. Texto y contexto, ¿sí? Antetexto. Todo eso interpreta una doctrina. Yo agradezco al pastor Luis Polo por haber estado con nosotros en esta noche. Pastor, muchas gracias. Gracias, hermano Alexander, por tu invitación, el cual me siento honrado en esta nueva oportunidad de poder compartir contigo escenarios, estos escenarios que Dios nos permite tener. Gracias, hermano Alexander, por la invitación y quiero recordar a todos los hermanos y amigos, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, Verdades de la Biblia, Luis Polo, Verdades de la Biblia, Luis Polo. Y también quiero promocionar una vez más mi libro, La unicidad de Dios contra todo argumento. Vas a encontrar mucha información en este libro de lo que se habló en esta oportunidad y solamente debes marcarme o escribirme a mi WhatsApp, que es más 57 315 845 2211. Entonces, usted me escribe a ese WhatsApp, a ese número de WhatsApp y hablas, te comunicas conmigo y buscamos la manera de que puedas adquirir el libro. Recuerda, más 57 315 845 2211. Gracias, hermano Alexander, por tu invitación. Ha sido una gran bendición poder compartir este tema contigo.